Muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, compañero. Buenos días, profe. Buenos días, muchachos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio entonces a una nueva sesión número 4 de nuestro calendario académico, perteneciente, correspondiente a esta semana número 4. Para el día de hoy teníamos una actividad asignada correspondiente a los modelos de planificación deportiva utilizados, ¿no? O estructuras que han sido muy populares. Sí, profe. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio. Vamos con, por aquí, Orlando. Orlando me había compartido un pequeño cuadro. Creo que Orlando era Orlando, tú tenías asignado el modelo pendular. Sí, profe. Sí, señor. Correcto. Entonces, para darle cierta continuidad a este proceso, cuando ya en la sesión pasada pues les hice una introducción, hablamos sobre el modelo de Matveev, pues vamos a hacer esa evolución histórica de los modelos. Cada uno de ustedes va a ir abordando el autor que les fue asignado. Si yo lo veo necesario, pues voy a intervenir. De pronto si hay alguna característica que no hayamos tocado, que no hayamos tomado. Al final vamos a realizar un resumen general para que a ustedes les quede pues mucho más consolidada esta información. Ya lo puedan identificar. Jesús, ya te doy la palabra. Que ya puedan identificar los autores, los modelos y sus características para posteriormente pues ya poderlos aplicar, ¿verdad? Jesús, me estaba solicitando la palabra. Ajá. Hola, profe, buenos días. Profe, Buenos es que por días. ahí hablé con Orlando, es que ese día no pude terminar la clase por problemas laborales, pero él me dijo que tú has dicho que hicieron un resumen de todos los modelos. No sé si viste el modelo que yo ahí envié tarde, todo el resumen de los modelos. Yo iría al final o Sí, claro. Se supone que si hace parte del resumen sería al final. yo al final de todo. ¿Listo? Sin embargo, pues obviamente voy a estar haciendo preguntas, Jesús. Bueno, De entonces, una. Orlando, vamos a darte el espacio para que tú nos compartas tu consulta, por favor. Entonces, la persona que esté asignada, en este caso Orlando con Arosievo modelo pendular, va a proyectar su pantalla, va a mostrar el material que preparó y va a activar su cámara. Bien, y nos va a socializar lo que encontró del modelo. Adelante, Orlando. Listo, profe. Bueno, muy buenos días a todos, compañeros. Permítanme ya comparto pantalla. Ahí ya lo están viendo. ¿Me confirman, por favor? Sí, compañero. Sí, señor. Bueno. Bueno, antes que nada, pues me presento, mi nombre es Orlando Suárez y para esta ocasión vamos a compartir el modelo pendular de Arosiev. Con relación a la temática, el modelo pendular de Arosiev nos habla, pues digamos que para dar contexto a la temática, quise hacer una introducción con relación a la planificación del entrenamiento deportivo, pues teniendo en cuenta que es todo un proceso en el que inicialmente se genera, pues, digamos que a grosso modo, una entrevista inicial del deportista, una planificación de la temporada, dependiendo de la disciplina que se esté desarrollando.
Se hace un test de valoración, un control continuo del entrenamiento y un informe de todo lo realizado. Independiente de la disciplina que se desarrolle, pues ese debería ser, digamos que el macro proceso que se desarrolle dentro de la planificación del entrenamiento deportivo. Con relación a la teoría, hablamos de planificación del entrenamiento deportivo, indicando que es el desarrollo sistemático de todas las acciones que hay que realizar en función de las capacidades que tiene el sujeto a entrenar, el deportista, los materiales y el tiempo que se tiene para hacer esa preparación. Cuando hablamos de periodización, que hace parte pues, de esa planificación, encontramos que es una ordenación cíclica y gradual de los ejercicios de entrenamiento, siguiendo unos principios específicos que pues ya nos había indicado el profe también, pero quise contextualizarlo, hablando de volumen e intensidad de esos ejercicios. Adicional a esto, pues también hablamos de las estructuras de entrenamiento, que se refiere a la forma de organizar el tiempo para preparar al deportista en la competición, teniendo en cuenta el número de competiciones que pueda tener y los deportistas, utilizando también, digamos que los recursos que se tengan en el momento en que se esté desarrollando ese entrenamiento. Aquí encontramos, digamos que de manera gráfica, la estructuración del entrenamiento y una modificación en la preparación de la técnica y la táctica dependiendo de la disciplina y del deportista. Y hay unos cambios en la preparación específica. Aquí vamos a hablar en el modelo de Arosier precisamente de ese entrenamiento específico y ese entrenamiento general. En cuanto al tiempo, encontramos que hay una base gradual, hay un trabajo gradual de base, hay un trabajo de control y de preparación, y en el periodo de competición hay un periodo precompetitivo, competitivo y postcompetitivo. Uy, ¿qué pasó? Ok. Listo. Para hablar del modelo pendular de Arosier, este modelo fue formulado para las modalidades de lucha, combate y aplicable a los deportes con alta demanda técnica y táctica. Esto de acuerdo a Costa 2013. Permítanme que tengo como problemas de conexión. ¿Sí se ve bien ahí, profe? Sí, señor Orlando, perfecto. Okay. Listo. Permítanme porque es que no me está dejando. Permítanme un segundo, qué pena con ustedes. Yo reinicio acá. Tranquilo, no hay problema. Ok. Bueno, aquí no sé qué pasó con la imagen, se me disminuyó, pero pues aquí estamos hablando de la planificación, la programación y la periodización, que es donde encontramos los diferentes modelos de planificación deportiva. Continúo. Como lo decía anteriormente, el modelo pendular de Arosier para 1971, de acuerdo a este autor, este modelo fue formulado para modalidades de lucha, combate y aplicable a deportes con alta demanda técnica y táctica. El modelo de Arosier es un sistema de aproximación a la competición en varias oportunidades del año. Tiene, digamos que es un sistema de formación de preparación especial dirigido a deportes de combate y divide las temporadas en diferentes ciclos independientes uno del otro. Entonces se trabajan de manera individual cada uno de esos ciclos. Emplea etapas llamadas acumulación y realización, que son iguales al periodo preparatorio y competitivo, que era lo que estaba mostrando anteriormente. Aquí vemos de manera genérica y básica la amplitud pendular, la competición, que son los momentos importantes en que el deportista debe estar preparado para poder desarrollar la misma. Y aquí nos hablan de las cargas específicas e intensivas y de las cargas genéricas. Ya vamos a ver a qué se refiere precisamente esa dinámica. Este modelo propone dos tipos de microciclos, uno principal, que es básico, y uno de regulación. En esa etapa de acumulación se crean las bases para la siguiente etapa de realización,
en donde se incrementa la preparación especial, se emplea el estado de especialización de los medios. Aquí ya lo podemos ver de manera un poco más amplia. Aquí podemos ver la amplitud del péndulo y ya vamos a identificar a qué corresponde el péndulo, la estructura pendular. Aquí estamos encontrando, digamos que las semanas, y si podemos validar, aquí estamos hablando de carga especial. Esa carga especial significa el trabajo específico de acuerdo a la disciplina que desarrolla el deportista, y la carga general es el trabajo, digamos que preparatorio general que se desarrolla para poder hacer esa preparación en el mismo deportista. Los periodos 1, 2 y 3 corresponden al ciclo precompetitivo y el periodo 4 es el ciclo competitivo. Continuamos. Aquí se estabilizan las acciones técnicas y tácticas, se refuerzan los mejores aspectos del rendimiento deportivo en el atleta, y en esas etapas se alternan dos variantes que son, como lo decía anteriormente, microciclos principales y de regulación. Aquí estamos hablando pues de semanas de trabajo. Y aquí lo que quise fue, digamos que hacer un resumen de lo que habla directamente el modelo. Entonces, el objeto del modelo pendular tiene que ver con la preparación del deportista para hacer competencias durante varios momentos del año. La estructura pendular nos indica que los atletas podrán participar en varias competencias de grandes ciclos anuales de entrenamiento y competencias que tienen que ver con una primera fase en la que se hace una alternancia de las cargas generales. Estas cargas generales decrecen en cada ciclo hasta prácticamente desaparecer. Y en la segunda fase hay unas cargas específicas de acuerdo a la disciplina que crecen en cada ciclo de entrenamiento. Aquí es importante tener presente, y pues digamos que a manera de resumen, que entre menos haya trabajo pendular, mayor será el número de veces que el deportista pueda competir. Y entre mayor sea el trabajo pendular, mayor será la sustentación de la forma deportiva, o sea, del trabajo físico o de mantenimiento que tenga ese deportista para mantenerse precisamente en esos ciclos competitivos o en esas diferentes competencias que vaya a desarrollar. Aquí está pues la cibergrafía de donde saqué la información y que se me hizo. Y la bibliografía específica, profe. Y eso es todo, profe. No sé si hayan preguntas. Ok, Orlando, muchas gracias. Muy buen material. Estaba revisando aquí en plataforma de Moodle. ¿Tú subiste presentación o subiste ese video? Yo subí el acceso al video, profe. Ok, Sí, en Word. listo. Ya lo descargo. Ok. Perfecto, muy bien, Orlando. Ahí vimos entonces las características generales del modelo pendular. Utilizaste características pues generales y también utilizaste el apoyo en la gráfica, que es donde uno logra ver ese efecto de péndulo. Importante el tema del deporte, ¿no? ¿Para qué deportes? Para deportes de lucha, Boxeo, específicamente boxeo, lucha libre. listo. Sí, Bien. profe. Boxeo, lucha grecorromana, lucha, sí, Sí, listo. o sea, todo lo que tiene que ver con lucha. Creo que ahí entra deportes de combate, creo que me parece que Deportes de también está combate. el taekwondo, sí, vale. Están los deportes orientales. Ok, entonces digamos que eso es lo importante del modelo pendular, con sus características, su gráfica, y que podamos reconocer o identificar para qué tipo de deportes fue concebido. De los compañeros presentes, ¿alguno tiene alguna pregunta para Orlando? ¿Algo? De mi parte no, profe, todo muy claro. Listo. Muy bien, Orlando, listo. Muchas gracias. Profe, gracias. Voy a hacer aquí un pequeño llamado a lista y ya continuamos.
Bueno, entonces Orlando sí está. Andrés Steven Chaparro. Presente, profe. Listo. Ángel Andrés de la Cruz. Presente, profe. Listo. Brian Camilo Ruiz. Brian Camilo Ruiz no está. Listo, no está. Brian Steven Villamil. Presente, profe. David Rodrigo Valdivieso. Presente, profe. Jefferson Andrés Valencia. Presente, profe. Listo. Jesús David Pavón. Jesús David Pavón. ¿No está? Sí, profe, él estaba ahí. Ahí lo Pues veo. está conectado, pero no contesta. Para mí estar conectado y no responder es lo mismo a no estar, ¿vale? Juan Pablo Cañizales. Presente, profe. Listo, Jean Pablo. Bueno, Jesús, por ahí me estás escribiendo, pero necesito que estés interactuando, no solo que aparezcas conectado, porque para mí no es válido solo aparecer como conectado. Para eso uno se conecta desde el celular y ni siquiera está poniendo cuidado. Entonces debe estar atento. Cada vez que yo haga intervenciones o preguntas concretas, esa es la manera de corroborar y comprobar la asistencia. Recuerden que la sesión está siendo grabada para como soporte de su asistencia. Joan Sebastián Murillo. Presente, profe. Listo, Joan. Don Nicolás Zambrano. Presente, profe. Listo. Giovanni Sierra Herrera. Aquí, profe. Bien. Néstor Felipe Orjuela. Presente, profe. Listo, Néstor. Nicolás Sánchez Gómez. Presente, profe. Bien. Sebastián Ávila Cuervo. Presente, profe. Bien. Juan Pablo Rincón. Juan Pablo. Está. Ángela Yurani Ángel. Presente, profe. Ángela, Ángela, hazme un favor, regálame tu código de matrícula. 77420. Listo. Eduardo Yesid Guerrero. Presente, profe. Listo, Eduardo. Y Gerson Ferney Cordero. Gerson Ferney, no está. Ok, listo. Bueno, muy bien. Entonces, para continuar con los modelos de planificación, vamos con el modelo de Boroviev, a cargo del estudiante Néstor Felipe Orjuela. Ya presento pantalla, profe.
Profe, ya se... Por el momento no, Néstor. De pronto está cargando, déjame un par de segundos y ya te confirmo. Ahora sí, Néstor, ya está la pantalla. Listo, profe. Buenos días, compañeros, profesor. Voy a exponer el modelo de altas cargas de Arkady Nikitich Boroviev. Comenzamos con una pequeña biografía de este señor. Bueno, nace en 3 de octubre de 1924 en Novlat, Tambov, un pequeño pueblo de Rusia, y fallece el 22 de diciembre del 2012 a la edad de 88 años en Moscú, Rusia. Fue científico, levantador de pesas donde representó a Rusia, escritor y doctor en medicina. También fue entrenador honorable de Rusia y también fue homenajeado como maestro de los deportes de este país. Vivió en Bakú desde 1928 a 1933. Fue militar, donde participó en la Segunda Guerra Mundial. En 1944 fue galardonado por el ejército ruso con la Medalla de Honor por Valor. Al terminar la guerra en el 46, bueno, un año después de terminar la Segunda Guerra Mundial, volvió a Odessa. También fue capaz de conseguir una doble victoria en los Juegos Olímpicos de Verano en la división de peso ligero en 1956 Melbourne, Australia, y en 1960 Roma, Italia. Como parte del equipo de levantamiento de pesas de Rusia, participó en 1949 a 1962 como levantador de pesas y se graduó en Czechoslovaquia, donde vivía con su madre. Allí logró conseguir, allí estudió en la escuela de medicina, donde logró conseguir un doctorado en fisiología, y en donde lo defendió en 1962 al terminar su periodo competitivo con esta selección rusa. En 1970 se convirtió en doctor en ciencias médicas. En 1977 fue nombrado rector del Instituto Estatal de Cultura Física de la región de Moscú. También logró ser quien dirigiera el Consejo Científico de la Comisión de Deportes de Rusia. Ya como tal vamos a empezar a hablar del modelo que él creó. Primero una pequeña introducción a lo que es el modelo tradicional, donde se explica que el modelo tradicional se puede destacar debido a la formación general y especial en la que se desarrolla el entrenamiento, presentando cargas de entrenamiento de forma moderada y continua con variables como el volumen, la intensidad, es decir, un modelo extensivo. Esto lo dice Camacho y Velázquez en 2019. Como tal, vemos cómo se define el modelo tradicional, donde tenemos a Matveev en una de las ramas, en la segunda rama el modelo péndulo que mi compañero Orlando ya expuso, y la última rama el modelo intensivo, donde entran el Boroviev y Sechin, no sé cómo se pronuncia eso. Peter Teichin. Peter Teichin Correcto, es más como de la escuela alemana, ¿listo? Pero tranquilo, no hay problema. Ok, bueno, ya como tal entramos a hablar del sistema de altas cargas. Boroviev expone un sistema de altas cargas orientado al entrenamiento de la halterofilia, en donde la carga tiene características de salto con el fin de evitar las adaptaciones neuromusculares estereotipadas. En la temporada se da un inicio con un aumento del volumen. En el periodo precompetitivo se aumentará la intensidad y el volumen disminuirá, a que es difícil mantener el ritmo. Por más de 7 días se planteó la necesidad de alternar con microciclos de disminución brusca del trabajo con el objetivo de conseguir las adaptaciones en el organismo.
Ya como tal podemos ver la tabla donde se ve el volumen, que es la línea azul continua, y la intensidad, que es la línea roja con intermitencias o no seguida. Bueno, vemos las fases en las que él lo desarrolló: una fase introductoria, una fase competitiva, una fase de alivio y una fase de preparación. A continuación vamos a ver la fase, la característica de cada fase. En la primera fase tiene por finalidad la creación de premisas que le posibilite a los deportistas adentrarse en un nuevo ciclo de preparación. Es, caracterici- es, mm, es caracterizado por el aumento de niveles de exigencia para todos los exponentes de preparación deportiva. En tal sentido, en la fase es aconsejable la reestructuración de estereotipos dinámicos motores dados como deficientes. En la segunda fase entramos en la fase competitiva. Como se observaba en la tabla, se manifiesta una disminución dinámica del volumen, componente cuantitativo del estímulo, y un aumento de la intensidad, donde se define como el componente cualitativo, la condición que le posibilita al deportista el logro de elevados rendimientos en el sector competitivo. En la tercera fase encontramos la fase de alivio, donde se manifiesta un descenso de los dos componentes, componente cualitativo y componente cuantitativo. La fase cumple dos funciones fundamentales: la recuperación física y mental del atleta y la reestructuración en aquellos deportes como el fútbol, baloncesto, balonmano, entre otros. Este también demanda grandes gestos estratégicos para el logro de los resultados programados. Y en la cuarta fase encontramos la fase preparatoria. Es la primera instancia. Es recomendable una disminución de los niveles cualitativos de la carga del entrenamiento, o sea, la intensidad de este. Podemos ver el componente cuantitativo o cualitativo, que es el, el componente cualitativo, que es la intensidad, y el componente cuantitativo, creo que lo dije mal, cualitativo, el, la carga, que es el azul, y cuantitativo, el volumen. Las características de este modelo es una concentración de cargas concentradas y diluidas, y tiene saltos en la carga con el fin de evitar adaptaciones neuromusculares adaptadas. Este modelo es aplicado para deportes como la halterofilia, y hace parte de la escuela rusa como tal. A continuación van a encontrar la bibliografía de donde encontrar la información. Y eso es todo, profe. Listo, Néstor. Muy bien. Al igual que la socialización de Orlando, muy completa, información muy precisa, si se dan cuenta. Aquí estamos dando las características generales, ¿no? Obviamente, si ustedes quieren de pronto profundizar o les llama la atención alguno de los modelos, pues obviamente pues ya saben dónde lo pueden encontrar, cómo lo pueden buscar. De pronto, si a usted por la afinidad del deporte, en este caso de la halterofilia, le interesa, pues ya entonces tienen un conocimiento del modelo. Bien, los vamos a ver de manera superficial, pero sí lo que me interesa o lo que estoy buscando con eso es que ustedes lo sepan reconocer e identificar. Bien, Néstor, entonces felicitaciones por tu socialización. Se ve que hiciste una búsqueda rigurosa, varias fuentes, estoy observando, y pues se ve el resultado del material que nos presentas. Orlando, una pregunta. Profe, cuénteme. El material que tú hiciste con el video, vi que está en el enlace, pero ¿tienes como tal una presentación o no? ¿Es el video? Pues es el video, pero pues lo puedo descargar, profe, si lo Ah, requiere. no, pensé que tenías de pronto una presentación, pues para que me la enviaras para complementar el archivo, pero no, ahí yo ya descargué el enlace. ¿Listo? Ah, listo, profe. No hay problema. Bueno, Listo.
Vale, Orlando. Listo, Néstor, muchas gracias. ¿Algún comentario, alguna opinión, sugerencia sobre el trabajo que nos acaba de compartir Néstor? No, profe, súper claro. Listo, muy bien, gracias. Perfecto, entonces vamos con Peter Teichin, Escuela Alemana, Eduard Yesid Guerrero. Entonces recuerden que ya vimos modelo pendular de Arosiev, Boroviev, altas cargas, y tenemos ahora Peter Teichin, que también es considerado de altas cargas, pero con otro enfoque. Eduard Yesid, el espacio es tuyo. Listo, ya está cargando por aquí la pantalla. Muy bien, Eduard, adelante. Ok, profe. Dame un segundo. Listo, profe, como usted lo decía, a mí me correspondió Peter Teichen, el cual pues es un entrenador de escuela alemana, ¿cierto? Nació el 18 de abril de 1935, científico y entrenador deportivo alemán. Además, pues es un atleta de pista y campo. Trabajó como editor de la revista de entrenamiento de la Federación Deportiva Olímpica Alemana entre los años 1971 a 2017. Hasta su jubilación fue consejero académico en el título de Ciencias del Deporte de la Universidad Técnica de Darmstadt en Alemania, y asimismo pues fue entrenador de atletismo en esta universidad. Su especialidad era entrenar deportistas de atletismo en lanzamientos, como era el martillo, la jabalina, pero su especialidad era el lanzamiento de martillo. Es asesor actualmente de la Federación Italiana de Atletismo y del Comité Olímpico Internacional. Él nos plantea un modelo estructural o modelo de altas cargas, inspirado en el modelo de Boroviev, pero pues con algunas diferencias. Organizó este esquema, llamado así debido a que el volumen y la intensidad son altos durante todo el año, con el objetivo principal de que el deportista esté en plena disposición de competir al más alto nivel durante todo el ciclo anual. Unas características muy importantes de este modelo pues es que se inspiró pues en el modelo de altas cargas de Boroviev. Basado en su experiencia con estos atletas alemanes, decidió hacerle modificaciones a este modelo anterior, y es que él solicitaba o pedía que no debía haber tanto entrenamiento general, sino que ese entrenamiento debería estar implícito en la especificidad de la disciplina deportiva. Hay una notable ondulación de las cargas por cambios frecuentes en los aspectos tanto cualitativos como cuantitativos. Hablamos del volumen, de la intensidad, y la enmarcaba en fases muy breves y continuas. Las cargas él las manejaba entre el 80 y el 100% durante todo el año, y una utilización prevalente de un trabajo específico de la competición. Entonces, de acuerdo a cómo era la competición a la que se iba a enfrentar, de ese mismo modo manejaba la intensidad. Mínimo era el 80% en lo que podía trabajar el deportista. Determinó un sistema controlado por competencias específicas a desarrollar durante todo el año. Utilizaba intervalos profilácticos con motivo pues de prevenir lesiones y de mejorar el rendimiento del deportista, ya que está en constante competencia al más alto nivel. Esto se refiere a que implementaba ciertas sesiones con ciertos ejercicios, ciertas actividades físicas, sobre todo con ejercicios excéntricos que aportan a un mayor desarrollo muscular y a evitar de cierta manera las lesiones. La diferencia entre el volumen y la carga, como ya les había dicho, entre el periodo competitivo, lo mínimo era la diferencia del 20%, o sea, manejaba cargas muy altas. La utilización y un control riguroso de capacidades funcionales y condicionales que determinaban el valor de estas cargas con las que se iba a trabajar, orientados hacia la competición a la que se iba a enfrentar próximamente. Intención constante a lo largo del proceso de preparar al deportista siempre hacia la competición. Él tenía, digamos que, discordancia con ciertas cosas como las que hablaba Matviet, que Matviet había que decía que había que adquirir
este alto rendimiento, mantenerlo y luego digamos que no tanto perderlo, sino sí tener un declive para que el deportista estuviera en una etapa de recuperación. Para Techien esto no era necesario, sino el deportista tenía que estar en su alto rendimiento durante todo el año. En la gráfica podemos observar el rango de cargas entre el 80 y el 100% en las que manejaba tanto el volumen como la intensidad. Los componentes de la carga que eran específicos, siempre manejaba carácter específico. Entre sus periodos preparatorios podemos ver que decía periodo preparatorio y periodo preparatorio 2. Sin embargo, pues aún en periodos preparatorios su intensidad y su volumen era muy alto y los intervalos preventivos, como podemos ver, estaba implícito en el plan de entrenamiento. Digamos que eso es básicamente las características más importantes de este método de entrenamiento. Y pues aquí ya tenemos las referencias. Listo, Eduardo, muchas gracias. No vayas a dejar de compartir. Porfa, ¿puedes poner nuevamente la parte de la gráfica? Claro que sí, profe. Es que quería hacer una pequeña aclaración ahí para todos. Claro. Muy bien por el material. Efectivamente, como los dos compañeros que han socializado, me parece que se ha hecho de la mejor manera, con información clara, precisa y concisa. En la gráfica, quería que tuvieran en cuenta que estos modelos de altas cargas, como el de Boroviev y Peter Techin, fíjense que hablan de intensidades máximas entre 80 al 100%. Entonces, estos modelos fueron creados o concebidos para atletas de alto rendimiento. De ahí que no podemos de pronto intentar o explorar voy a utilizar el modelo de Techin con etapas formativas, porque pues vamos a estar violando los principios o los aspectos y características con el cual fueron concebidos este tipo de modelos. Eso no quiere decir que se pueda adaptar, ¿listo? Como estructura puede ser que tenga alguna adaptación, pero se van a dar cuenta que todos estos modelos fueron creados para el alto rendimiento, o sea, deportistas de alto rendimiento donde pueden recibir, implementar un alto porcentaje de cargas, ¿bien? Y aquí en la gráfica también vemos unos espacios, a veces lo vemos como intervalos preventivos o profilácticos. Esto se refiere ya a la utilización de pronto de métodos de recuperación para acelerar esos procesos de recuperación fisiológicos y anatómicos de nuestro organismo para poder resistir este tipo de cargas altas. ¿Listo? Listo, De profe. pronto quería hacer ese aporte ahí a la sustentación de Edward, pero muy bien, Edward. Gracias Así, por profe, socializar digamos tu que trabajo. otra cosa que sí vi que más adelante Techien hizo una adaptación de estos métodos de altas cargas hacia adolescentes, pero entonces pues obviamente los volúmenes y las intensidades que manejaba van de acuerdo a la edad del atleta y deben ser atletas que van con el objetivo de ser atletas de alto rendimiento. Ok, sí, como atletas ya en proyección, ¿sí? No solo en la parte formativa y recreativa, sino que ya son atletas de pronto que están en proyección al alto rendimiento. Muy bien, sí, Exacto. efectivamente existe una parte de ese modelo donde se puede adaptar y muchos se pueden adaptar dependiendo sobre todo la estructura para ustedes de pronto poder tener o contemplarlo dentro de su planificación como estructura, como organización a su proceso de entrenamiento. Es muy válido y se puede utilizar. ¿Listo? Bien, Edward, no sé si hay alguna inquietud con el modelo que acaba de compartir Edward, de Peter Techin. No, por mi parte no, señor. Listo, perfecto. Me parece que es muy, muy concisa la información, entonces hasta el momento vamos de la mejor manera. Bueno, vamos entonces con... Tenemos por aquí a... Jean Pablo Cañizales, con el modelo de Bondarchuk.
Listo, profe. Ahí ya pueden ver las diapositivas. Sí, compañero. Como lo mencionó el profesor, a mí me tocó el modelo de planificación de Bondarchuk, quien es un Anatoly Bondarchuk. En 1984 es un lanzador soviético de martillo que dio a conocer su modelo de planificación diseñado específicamente para atletas que también iban a participar en esta profesión. El proceso de este personaje es un modelo trifásico, es decir, que consta de 3 fases, como son la fase del desarrollo, mantenimiento y descanso. Anatoly Bondarchuk es el anterior poseedor del récord mundial de lanzamiento de martillo y es el actual entrenador y fue el entrenador del actual récord de esta disciplina, que es Yuri Sedich. Hay unas peculiaridades en este modelo y es que es la adaptación biológica relativa a diferentes tipos y respuestas individuales. Y hay algo específico que nos dice que el atleta es un sujeto complejo que se trabaja de forma individualizada, pero que la preparación se lleva a cabo en el mismo tiempo, la preparación de la fuerza, la velocidad, la resistencia y la técnica. Nos dice que es muy importante el desarrollo de la forma deportiva del atleta, porque sabiendo esto vamos a diseñar de manera correcta nuestra planificación. Y para esto nos dice que cada atleta, hay 3 tipos de atleta y debido a esto cada atleta se desarrolla en las diferentes fases que él nos mencionó, que fueron el de desarrollo, mantenimiento y recuperación. Para él, el primer grupo de atleta puede desarrollar su mayor forma deportiva durante 2 meses, que como vemos acá, donde les muestro el cursor, está la primera fase, que es la de desarrollo. Eso para el primer grupo de personas. Jan, qué pena interrumpirte. Se te cortó un poco la comunicación, entonces no sé si puedas volver a repetir. Les decía que hay 3 grupos, según Bondarchuk, de personas que alcanzan su manera o su forma deportiva. El primer grupo puede pasar entre los dos primeros meses, que hay una fase de desarrollo que, como les menciono acá, está la línea, que puede tardar el mayor tiempo posible en desarrollarse, luego una fase de mantenimiento que es un poco corta y luego una fase de declive. Para el segundo grupo, en la fase de su forma deportiva, o sea, el mayor auge del deportista, para alcanzarlo está en los 4 meses. Pero este tipo de deportistas primero alcanza su nivel deportivo o su forma deportiva cae en declive para posteriormente empezar a desarrollarse, luego mantenerse y ahora posteriormente recuperarse. Y posteriormente el tercer grupo son todas las personas que están a partir de los 35 años, que siempre después de los 35 años las personas tienden a tener esta misma fase de desarrollo. Para sus periodos, como les mencionaba, hay un periodo de desarrollo, un periodo de mantenimiento en forma y uno de recuperación. Este ejemplo es específicamente para el primer grupo de personas que tienen 2 meses en su periodo de desarrollo, 1 mes en la forma deportiva y secuencialmente podría ser 1 mes en su forma final o recuperación. También nos dice que es muy importante el resultado en la consecuencia de la reestructuración de estos periodos y que para cambiarlos todos los organismos, todos los ejercicios y la planificación
debe estar directamente focalizada en los estímulos de entrenamiento directamente relacionados con la competencia. Hay un dato curioso, pero es muy importante, que nos dice que cuando la planificación o un complejo no funciona, este complejo debe cambiarse en un 50%, debe ser demasiado similar, pero antes de pasar a otro complejo, que es como él lo dice, pero realmente él se refiere es como a la planificación, que se debe cambiar en un 50%, antes de pasar a la siguiente, hay un periodo de descanso total donde pasan 6 semanas que el deportista no hace absolutamente nada durante ese periodo. Otro dato curioso es que en el entrenamiento de las técnicas y todos los lanzamientos no se hacen al 100%. ¿Esto por qué? Porque, como sabemos, la técnica no se trabaja bajo fatiga, y además de esto, mencionaba que el deportista puede alcanzar un declive en su rendimiento por frustración o otros factores. Entonces sugiere que para la técnica solo se trabaje 1 o 2 lanzamientos al 100%. Hay una forma de entrenar la técnica de los lanzamientos y nos da, digamos que dos fórmulas, que es el 10x7, en donde de 1 a 3 lanzamientos se genera al 70%, de 4 a 6 al 85%, y en esta solo 1 al 100%, que es el séptimo lanzamiento, y ya el resto de los lanzamientos, que serían 3, se realizan al 90%. También nos muestra el 20x8, que de 1 a 3 lanzamientos se realizan al 85%, de 4 a 8 al 95%, y entre 10 a 11 lanzamientos se realizan al 100%, ya el resto se gradúa entre el 90 y el 85%. Hay una estrategia para entrenar la fuerza, pero específicamente durante las fases diarias de entrenamiento o semanalmente. La primera es aumentar la carga, esto es específicamente para la mejoría de la fuerza, porque sabemos que en el lanzamiento de martillo, que es esta planificación, se requiere mayor fuerza y potencia. Para aumentar esta fuerza, nos sugiere que se puede trabajar aumentando la carga 2 veces o 1 vez a la semana, o inclusive mantener esta misma carga para aumentar la ejecución, la velocidad de esta ejecución. Y la otra es realizar ejercicios de saltos o ejercicios de multilanzamientos. Ya nos dice que hay 10 formas para entrenar día a día, y son las siguientes. Por ejemplo, el día lunes, digamos que durante una semana tenemos 3 entrenamientos. Para generar un descanso óptimo del deportista, teniendo en cuenta lo que les mencionaba anteriormente, de que hay varios grupos de deportistas, que hay 3 grupos, que el primero se desarrolla durante 2 meses y los demás después de los 4 meses. Asimismo, podemos planificar dependiendo de las necesidades del deportista. Y la estructuración básica del día a día de un entrenamiento de lanzamiento de martillo, según Bonachour, se estructura de la siguiente manera. Los calentamientos, realizarlos al 50% en ejercicios generales, como son que el correr, trotar. Hay tareas relacionadas, esta sería como la parte intermedia del entrenamiento, que sería el 50% de tareas relacionadas con ejercicios de competencias, directamente de competencias, como son los giros, dentro que sabemos que para el lanzamiento del martillo hay giros, caminatas, entre otras. Y la parte central del entrenamiento va directamente relacionada a lanzamientos, que se puede realizar de 3 fases. La primera se puede manejar con artefactos más pesados que del lanzamiento del martillo. La segunda es entrenar a intensidades submáximas, es decir, entre el 80 y el 90% del deportista. Y la tercera es a una intensidad máxima en fortalecimientos, pero esta tercera va dirigida específicamente a trabajos externos en el gimnasio. Aquí está un poco de la webgrafía y muchas gracias por la atención.
Listo, Gianpablo. Gracias a ti por la socialización de este material, que se ve que está bien preparado. Como recomendación, así al final lo pude evidenciar con el tema de la bibliografía. Hubiese sido bueno, tienes solo cibergrafía, ¿cierto? O webgrafía, creo que fue. Sí, señor. Entonces, como recomendación, apoyarla con una bibliografía, ¿listo? Para que no nos quede como solo fuentes de pronto. ¿Qué fue lo que más utilizaste? ¿Artículos o Sí, revistas o qué fue? artículos de revista, profe. Artículos de revista. Listo. Entonces sí te recomiendo apoyar ese sustento teórico, no solo de artículos de revista, sino también de pronto con alguna parte de libros. ¿Listo? Como para reforzar. Es solo una sugerencia en ese aspecto. En cuanto a la socialización del material, muy bien. Me gustó mucho que utilizaste ejemplos de cómo trabajarla. Este modelo de Bondarchuk también lo pueden encontrar como modelo integrador. ¿Bien? De Bondarchuk, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ahí hay algunos ejemplos. Ya lo relacionamos directamente con todo el tema de los lanzamiento de martillo. Digamos que ahí sobre los ejemplos que hablaba Gianpablo, sobre realizar 1 o 2 repeticiones máximo, pues tiene que ver con el tema del sustrato energético, ¿no? Que es la fuerza explosiva, la manifestación por excelencia en los lanzamientos, y para que mi lanzamiento sea tan explosivo como el primero, pues debo darle una macropausa para que se restituya ese sustrato energético. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud, pregunta respecto al modelo que nos acaba de compartir el compañero? No, de mi parte no, No, señor. profe. Perfecto. Listo, muy bien. Vamos entonces con... a partir de este autor que vamos a empezar a abordar ahora, con David Rodrigo Valdivieso, que le asignamos el modelo de Yuri Verkhoshansky. A partir de aquí, hasta más o menos hasta Peter Teichin estarían los tradicionales. Ya a partir de Yuri Verkhoshansky y Bondarchuk ya empiezan a reaparecer o aparecer estos modelos contemporáneos. Bien, David, tienes la palabra. Listo, profe, un momento, ya presento aquí. Listo, profe, ahí ya se logra visualizar. Sí, señor. Lo puedes poner si Listo, quiere en pantalla completa para que podamos ver el material. Vale, profe, listo. Listo, ahí se observa, aún no se muestra la pantalla completa. Espérame un segundo, en el mío todavía no aparece. Vale, profe. ¿Ya le pusiste en modo presentación? Sí, profe, lo puse en modo presentación, lo voy a poner en vista de lectura a ver qué tal. Ahora, profe. Sí, ahí está bien. Listo, ya quedó. Listo. Entonces, bueno, buenos días. Mi nombre es David Valdivieso y pues me correspondió el autor Yuri Verkhoshansky. Entonces, pues, acá un poco de la biografía. Entonces, pues, él nació el 21 de enero del año 1928 y pues su fallecimiento fue el 23 de junio del año 2010. Entonces, pues, este fue el principal autor del entrenamiento pliométrico o en el Oriente, más conocido como entrenamiento de bloque. Entonces, pues también estaba a cargo del equipo de atletismo de pista en el campo de Moscú, en el país de Rusia, y pues también era conocido por ser científico y también muy respetado y pues valorado en el campo de los entrenadores. Entonces, pues acá un poco de lo que consiste la pliometría. Entonces, pues el método de choque fue creado a finales de la década de los años 1960 y pues a principios de los años de 1970. Entonces, pues este consiste en la práctica de mejorar el rendimiento atlético de los deportistas
realizando una serie de saltos con unas pautas preestablecidas y pues dadas con anticipación. Entonces pues acá se puede observar una imagen. También pues se dice que se ejecutan saltos simples y pues saltos complejos. Entonces anteriormente se les denominaba simplemente como saltos y pues ya con el transcurso de los años y con el avance de tantas herramientas pues se le empezó a implementar el nombre como pliometría. Entonces pues este fue el autor en el desarrollo del concepto de estiramiento y acortamiento de las contracciones musculares y pues el desarrollo de ejercicios de fuerza especializada o en otras palabras también conocidos como ejercicios dinámicos. Entonces, pues la pliometría fue el desarrollo de fuerza, pero ya especializado en ciertas funciones y en ciertos sitios. Entonces, pues acá se conocen como 3 tipos de contracciones. Entonces, encontramos la excéntrica, la concéntrica y pues la combinación de ambas. Entonces, pues acá en la primera imagen podemos observar la fuerza concéntrica, que es cuando la tensión se produce y la contracción vence la tensión externa y pues las fibras se acortan. Y pues ya en la concentración excéntrica, pues la tensión muscular y a la vez existe la elongación del músculo. Ya como lo que se conoce pues en el deporte y lo más común pues es la combinación de estas 2 fuerzas. Entonces pues acá ya un poco más del sistema de entrenamiento por bloques. Entonces pues surge de la necesidad de cumplir con ciertos parámetros, con ciertos requerimientos que ocupaban los deportes y pues las competiciones que ya eran de todas de igual importancia y pues con un gran seguimiento y una larga duración pues en el periodo del año. Entonces acá mediante estudios se encarga para construir una estructura dirigida a los deportes cuya capacidad dominante es la fuerza en principio. También puede ser implementado para pruebas de largo aliento, pero pues es más recomendable para pruebas cortas o pruebas explosivas por así llamarlo. Entonces, la teoría y metodología del entrenamiento deportivo, a partir de los Juegos Olímpicos de Múnich del año 1972, se observa cómo se modifican los ritmos de competencia. Entonces, con el transcurso del tiempo, las competencias ya eran más seguidas, ya ocupaban mayores requerimientos, mayores exigencias, tanto físicas, y por ende, pues empieza a implementar este método. También se dice que pues surge debido a la necesidad de mejorar resultados constantes en el rendimiento deportivo. Como tal no es una planificación, sino es una estructura alternativa para la periodización del entrenamiento deportivo. Bueno, acá están un poco los pilares sobre los cuales se soporta el entrenamiento por bloques. Entonces encontramos la programación, que se define acá como tal la estrategia que vamos a usar, el propósito. También se estructura el proceso del entrenamiento. Ya como tal en la organización podemos encontrar la práctica del programa aproximándolo a situaciones concretas, a situaciones reales y situaciones como tal ya en el entrenamiento. Y pues acá está el control, que pues es el seguimiento del proceso de acuerdo a los parámetros previamente ya establecidos y analizados. Acá un poco de contextualización. Entonces pues encontramos la administración de cargas concentradas y selectivas. Como tal, durante todo el periodo de entrenamiento se mantiene un objetivo unilateral y pues enfocado en una sola dirección. Se puede decir que cada bloque, debido a pues la importancia que se esté trabajando, a la temática que se esté trabajando en pues puede variar entre 4 a 8 semanas. También tiene un objetivo determinado y pues con la acumulación del trabajo alcanzado se toca levemente la disminución de la actividad objetivo del bloque. Esto para que con el transcurso del tiempo pues tenga mayor duración. Acá también se dice pues que el sistema de entrenamiento por bloques pretende responder a la necesidad del deporte con temporadas competitivas altas. Como se mencionó anteriormente, con el transcurso de los años pues las competiciones eran más seguidas y pues se observaban, se analizaban diversas fallas técnicas en los competidores. También pues acá se crean macrociclos convirtiéndolo en un ciclo anual. Y pues se divide con respecto a las competiciones más importantes que vaya a tener el atleta durante el periodo competitivo. Ya acá pues los bloques de mesociclos se establecen de acuerdo a las necesidades básicas. Entonces pues encontramos como tal la preparación básica, el perfeccionamiento, la modelación competitiva y ya la época de las competencias. Entonces pues cada cada mesociclo tiene unos microciclos para trabajar características específicas y puede ser la perfección, el modelaje competitivo
la competencia y pues la recuperación, en otras palabras. Ya acá la distribución de microciclos era de acuerdo al calendario competitivo. También se dice que se realiza la interconexión que se quiere realizar luego. Ya más adelante lo observaremos en la gráfica. Entonces, pues ya acá en el 2007, Verkhoshansky nos sugiere que volúmenes bajos se deben trabajar con intensidades bajas, los volúmenes medios con intensidades medias y pues volúmenes altos con intensidades altas, pero pues posteriormente se decía pues que no era como tal lo más apropiado y lo más adecuado, sino que lo que se recomendaba pues era interconectarlos y así, como por ejemplo volúmenes bajos con intensidades altas y pues así sucesivamente. Ya acá como tal podemos observar la gráfica que se tiene, entonces pues acá tenemos cada bloque y ya cuando se va perdiendo, cuando ya se obtiene el objetivo como tal de dicho bloque y se pierde la intensidad, antes de iniciar el otro ya se empiezan a abordar temáticas que se pueden ver vistas en el próximo segmento. Bueno, ¿a qué deportes lo hizo? Pues lo implementó, pues inicialmente fue para atletismo, pero pues se puede utilizar con el transcurso del tiempo, ya lo fueron implementando distintos deportes como tal que se manejara la fuerza explosiva. Y pues acá un poco de las referencias. Listo, profe. Bueno, David. Muy bien, entonces David nos estuvo hablando del modelo por bloques, se llama el modelo de Yuri Verkhoshansky. Estuviste nombrando también el método, que es el método pliométrico. Yuri Verkhoshansky es considerado por muchos autores el padre del método pliométrico. Ese método pliométrico, de pronto para que no exista esa confusión, el método pliométrico es una cosa, es un método de entrenamiento para mejorar sobre todo potencia de miembros inferiores, miembros superiores. Se utiliza mucho en el voleibol, en el baloncesto, en el fútbol, ¿sí? En todas aquellas disciplinas que requieran de potencia de miembros inferiores, ¿vale? Ese es el método. Ahora, el modelo por bloques o de cargas concentradas, se utilizan distintos bloques, un bloque de fuerza, un bloque de velocidad, un bloque de resistencia, pero se interrelacionan todos buscando un objetivo en común. ¿Listo? Tal vez la gráfica que nos compartía David Rodrigo no es la más clara. Más adelante en el material complementario que les voy a dejar van a poder evidenciar un ejemplo un poco más claro y específico de este modelo por bloques. ¿Listo? En cuanto a la temática, bien, David, te recomiendo, parecida a la recomendación que le hice al compañero anterior con las referencias bibliográficas. Solo vi un enlace. Entonces, ojo, muchachos, cuando referenciamos mal el trabajo, no tenemos referencias bibliográficas y aparte de pronto cibergrafía o webgrafía, que es como un complemento a esas referencias bibliográficas, pues se nos queda corto de fundamento teórico. Es diferente cuando tenemos 5, 6, 7 referencias bibliográficas de libros, de artículos científicos publicados en diferentes espacios y de esa manera complemento con de pronto una cibergrafía, que ya sería como tal el ULL, de dónde encontrar la información, etc. ¿Listo, David? Como recomendación. Listo, Además, David, también tenemos... ojo con los tiempos de entrega, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos entregando fuera del tiempo estipulado la actividad. Entonces, eso también trae consigo una penalización, le llamo yo, ¿sí? Que no puede obtener, ya no es evaluado sobre 5 porque no cumplió con los requisitos mínimos de entrega en la hora y fecha de entrega pactadas. ¿Listo? Listo, sí, señor. Vale. Muy bien. ¿Dudas o preguntas con el modelo de Yuri Verkhoshansky? Modelo por bloques. Recuerden, ténganlo presente. No, profe, todo claro. Listo. Perfecto. Nos vamos ahora con Ángel Andrés de la Cruz, modelo ATR. Muy interesante este modelo. Ángel, adelante. Vale, profe. Ya presento la pantalla y ya enciendo la cámara. Creo que
que ya se puede visualizar. Sí, señor. Vale, yo ya lo pongo en modo de presentación y continúo. Ya un momento, profe, mientras carga. Solo que encendí la cámara se me confundió un poco la pantalla. Tranquilo, Ángel. Ya, profe, qué pena. Me toca apagar la pantalla ya que no encendía la cámara, se me congela. Vale, profe, ahora sí se puede visualizar la pantalla nuevamente. Sí, señor. Vale. Bueno, primero que todo, nuevamente buen día para todos. Bueno, en esta parte les mencionaré como tal lo que es el modelo ATR. Este se encuentra establecido por Isurin y Cavery. Pues digamos que no encontré mucha información de pues, aquellos dos personajes, pero más que todo alcancé a encontrar algo de Isurin en la parte del resumen que nos daba del libro que sacaron, que era de entrenamiento deportivo, de periodización por bloques. Entonces nos menciona algo por encima, como para no alargarme tanto. Nos menciona que Vladimir Isurin trabaja como coordinador científico profesional en el Departamento de Deporte de Élite del Comité Olímpico Israelí. También es licenciado en Ciencias del Deporte y doctorado en Fitness Motor Acuático y Técnica de Movimientos para Nadadores por la Universidad de Leningrad de Deporte en 1963 a 1972. Otros estudios, pues tuvo el postdoctorado sobre deportividad técnica motora en deportes individuales de agua por la Universidad de Moscú de Deporte de 1988. También es un miembro un miembro de la Academia Internacional de Información asociada con la UNESCO y también forma parte del equipo editorial de Journal of Sports de Medicina y también es revisor de las revistas científicas de medicina y deporte y de la Europa Journal de Sport de las ciencias del deporte. Entonces, bueno, ya yendo un poco más adentrados a la TERE como tal, pues estableció primeramente para deportes en los cuales fuera de un poco a distancia, digamos, de una competición a otra competición. ¿Sí? Por ejemplo, más que todos los deportes de lucha, que pues eran muy distantes de una competición a otra, entonces pues se tomó desde un inicio de esta manera. Ya pues con el transcurso del tiempo se empezó a adaptar a otros deportes, pues ya como lo encontramos hoy en día, más que todo para deportes en conjunto. Anteriormente no se conocía para deporte en conjunto. Bueno, una de las cosas que hacen como tal, que se reconoce en el ATR, bueno, por sus siglas, la A significa acumulación, la T transformación y la R realización. Bueno, ahora sí, en estas partes se encuentran las habilidades motrices y técnicas a desarrollar y los volúmenes e intensidad que se manejan en cada uno. Como tal, en la acumulación, pues encontramos las habilidades básicas, resistencia aeróbica, fuerza básica, coordinación y demás. Y aquí, pues se maneja un volumen alto y una baja intensidad. Luego se pasa a la transformación como tal, que son habilidades específicas, resistencia específica, fuerza resistencia, perfeccionamiento técnico, en el cual ya se trabaja un bajo volumen y aumenta la intensidad. Y ya para la realización encontramos pues una preparación integral, modelado, velocidad máxima, táctica específica de competición, pues ya el volumen es bajo medio y la intensidad es alta. Bueno, aquí les puse una pequeña imagen donde nos muestra como tal pues lo que ya les mencioné y pues cómo se trabaja en cada uno. Entonces, como ya lo dije, en la acumulación es resistencia aeróbica, ahí entra la fuerza y la formación técnica básica.
la transformación como tal, la resistencia a fuerza, resistencia aeróbica, anaeróbica y o anaeróbica, la tolerancia a la fatiga de la técnica, y en la realización ya son las capacidades de velocidad, preparación integrada y el dominio técnico y táctico. Ya en esta imagen más que todo lo coloqué pues por más o menos darles el ejemplo de ese volumen e intensidad que se puede ver al lado derecho, y es que desde la acumulación, como ya lo he mencionado, empieza desde el volumen empieza con un alto volumen, y a medida que va subiendo va siendo más bajo el volumen, y la intensidad pues sería de manera contraria, empieza con un bajo volumen y empieza con una baja intensidad y termina con una alta intensidad. Ya como tal en los mesociclos encontramos pues los 3 mesociclos que les mencioné, el de acumulación, transformación y realización, y pues como tal el de acumulación lo que hace es el desarrollo de contenidos de entrenamientos básicos. Aquí pues se trabaja como tal la fuerza y esa resistencia aeróbica. En el mesociclo de transformación ya es algo más específico, de pronto un poco más de mejoramiento tal vez, quizás, y se suele trabajar la fuerza resistencia o la resistencia anaeróbica. Ya para la realización pues ya contamos como tal en ese momento competitivo, ¿sí? Precompetitivo, competitivo y después de la competición, y también pues como tal ya la recuperación de esa competición, ¿vale? Bueno, ya por esta parte, como para no alargar tanto, aquí pues menciona los microciclos que se encuentran dentro del ATR, como es el microciclo de ajuste, el de carga, el de impacto, activación, competición y recuperación, ¿vale? Bueno, ya por esta parte sería más o menos mostrarles un ejemplo de cómo se estructuraría esto bajo la planificación como tal, y digamos que el ATR es muy adaptativo dependiendo de lo que se quiere lograr. ¿Por qué digo esto? Porque dependiendo del objetivo, las semanas pueden ser de 8 semanas a, si mal no recuerdo, creo que máximo es 16, si no estoy mal. Bueno, en este macrociclo, pues como ya lo mencioné, el de acumulación, transformación y realización, ya pasándolo a los microciclos, pues encontramos de pronto en la semana 1, que es de la acumulación de 3 semanas, podríamos encontrar lo que es ajuste y 2 de carga. Ya para transformación encontraríamos otras 3 semanas en el cual se trabajaría la carga, el impacto y la recuperación, y la realización ya pues encontraríamos lo que es la activación y la parte competitiva. Ahí como lo podemos ver en el recuadro verde, pues ahí es en ese momento en la semana 8 cuando empieza la competición como tal. Otro ejemplo, digamos que ya está más modificado, en el cual reparte la acumulación en 2 partes, la transformación también la reparte en 2 partes, y la realización la deja en una sola. Esto pues teniendo en cuenta que se está buscando un objetivo a un periodo de 15 semanas. Después aquí también se manejan unos microciclos, en el cual pues podemos ver en la acumulación 1 sería 1 de ajuste, 2 de carga, acumulación 2 sería 1 de carga, impacto, recuperación. En el de transformación 1 sería 2 de carga, transformación 2 sería 1 de carga, 1 de ajuste, 2 de carga, 1 de impacto, y para la realización encontraríamos 1 de recuperación, otro de activación y otro competitivo. Entonces ya como tal, aquí les mostraría qué es lo que se está manejando en esa acumulación y por qué se separó de esa manera. Entonces en la acumulación 1 encontraríamos lo que se está trabajando como tal, es esa fuerza máxima por vía hipertrofia, y la acumulación 2 sería ya por vía neutral, ¿sí? Es por esa razón que se separó de esa manera, pues como ya les mostré. En la transformación 1 y 2, pues en la 1 sería ya la fuerza máxima vial, neutral, ya sería más mejoramiento, y la transformación 2 sería potencial y fuerza máxima, potencia y fuerza máxima. Y ya en cuanto a la realización, pues sería esa fuerza competitiva. Pues acá sería otro ejemplo de cómo debería ir esa línea en cuanto pues el trabajo del ATR, ¿sí? Entonces pues encontramos como tal que la gráfica de color rojo sería la acumulación, la de azul o violeta sería, o morado, perdón, sería transformación, y la de color verde sería realización. Cuando sucede que el objetivo va a ser más largo, se pueden colocar más ATRs trabajándolo para un solo objetivo. Es decir, aquí podemos ver 3 ATRs que se están manejando. ¿Cuál es la idea? Que esa curvatura se aumente cada vez que se coloquen más ATRs, ¿sí? Entonces, pues aquí lo podemos ver en esta gráfica. Aquí en pues está buscando un objetivo de una duración de 27 semanas.
Ya un poco más para el ejemplo en la planificación como tal, pues bueno, les traigo esta gráfica en la cual se tomó para el esgrima, ¿sí? Entonces podemos ver el total de microciclos que se trabajó un total de 11 semanas, la acumulación se trabajó un total de 4 semanas, igual la transformación, y la realización se trabajó un total de 3. Ese recuadro rojo que se ve ahí en la parte derecha sería la parte competitiva como tal. Y pues ahí muestran los tipos de microciclo que se están manejando, las sesiones semanales, las tareas fundamentales que se pueden obtener, cuáles serían esas direcciones o esos test que se realizan, como ya podría ser el test de resistencia aeróbica, resistencia a la fuerza rápida, técnica básica y trabajo táctico. Pero más que todo para mostrarles esto es cómo se estructuraría el ATR bajo una planificación ya como tal. Y ya, profe, eso sería todo. Listo, Ángel, muchas gracias. Muy interesante que utilizaste varios ejemplos de gráficas de la estructura de la utilización o cómo se emplea el ATR, ¿no? Sí, señor. El ATR es un modelo muy conocido, es implementado en varias disciplinas deportivas. Una de las razones por la cual fue concebido es porque los modelos anteriores se dieron cuenta que fueron creados o diseñados para disciplinas deportivas individuales. Entonces el ATR nació con esa intención de pronto de poder ser aplicado ya en deportes colectivos. Aquí en Colombia es utilizado, por ejemplo, en el tenis, en el atletismo. He visto por ahí investigaciones con tema de aplicación en el fútbol, deportes colectivos, en el baloncesto. ¿Listo? Entonces, pues tener en cuenta estas características que nos dio el compañero Ángel. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Quiero hacerles una pregunta a todos. ¿Conocían estos modelos o están recibiendo totalmente contenidos nuevos? Todos Yo no, por lo profe. menos no lo conocía, profe. ¿Listo, Eduard? Hay contenidos que tal vez se están reforzando y hay unos que pues no se conocían. Se te está escuchando muy entrecortado, Joan. Por encima. Joan, se te estaba escuchando muy entrecortado. No sé si te puedas ubicar mejor o algo así, de pronto con la señal. Edward, ¿tenías Sí, algún profe, comentario? pues todos estos que estamos viendo, la verdad no los conocía. Tal vez algunos, como ya habíamos Como fallas en comentado, internet, los habíamos referenciado, tal vez algunos el semestre pues, si lo pasado puedes- y otros sí había escuchado, pero digamos que hay muchos otros que no tenía conocimiento. Ok, Edward, bien. Orlando por ahí también me dijo que no lo había conocido. Entonces, miren, muchachos, lo importante sé que es muy difícil de pronto en una sola sesión, en 2 sesiones, conocerlo todo, pero sí el objetivo de esto es que ustedes logren identificarlo, saber, conocer, decir, vea, existe un modelo para el boxeo, vea, existe un modelo para el fútbol, existe un modelo para la halterofilia. Entonces ya queda, digamos que en el trabajo autónomo, que cada uno quiera de pronto profundizar, ya conoce el modelo, ya empezamos por algo, por lo menos cuando no los conocemos, pues no sabemos que existe, pero ya cuando los conocemos, vemos que hace muchos años ya se viene hablando de estas estructuras de planificación. El ATR es un modelo muy interesante para trabajar porque es muy flexible y se puede adaptar a las condiciones que uno desea, ¿sí? Posiblemente sobre el corte número 3 empecemos a aplicarlo ya, a interactuar con él, a empezar a planificar. Sí los invito a esa dinámica porque definitivamente es la manera como aprendemos. Llevarlo a la práctica, decir, vea si funcionó, no funcionó, si lo puedo hacer de esta manera, no lo puedo hacer, etcétera. ¿Listo? Ángel, creo que querías decir algo. No, nada, profe, pues ahí sí de pronto mencionar que, pues, como siempre ya lo mencionó, esto se encuentra más para deportes que tengan tanto la parte aeróbica como anaeróbica,
ya que la mayoría de hoy en día, pues esos son deportes en conjunto. Ok, muy bien. Y para, digamos, cerrar a manera de conclusión con este modelo, entonces recuerden que el ATR se refiere a los mesociclos que lo componen: acumulación, transformación y realización. En cada uno de esos mesociclos se trabajan o se busca un objetivo diferente del desarrollo de las capacidades físicas condicionales. Ya en la transformación se hace un trabajo más específico y en la realización se busca lo más cercano a la competencia. ¿Listo? Entonces ahí ya queda como la invitación para aquel que le haya llamado la atención, pues seguir investigando y profundizando en el modelo. Orlando, ¿nunca lo habías escuchado nombrar? Pues sí lo había escuchado nombrar, pero pues no había ahondado en la materia, profe. Listo, pero ya por lo menos te quedó una noción, ¿verdad? Sí, sí, claro, no, muy interesante, claro que sí, señor. Listo, bien. Ya como les digo, pues es muy difícil ponernos a profundizar porque se nos va a llevar seguramente, por ejemplo, en el caso del ATR que hay tanta información. Bueno, algo que se me estaba escapando, y es que el modelo del ATR fue concebido por Isurin y Kaverin, ¿verdad? Pero luego, un poco más actual, sobre el año 2004, 2005 creo, no estoy seguro con la fecha, Navarro le hizo una modificación. No sé si Ángel encontró algo sobre eso. Sí, profe, pero pues quise solamente enfocarme en... Listo, pero es bueno tenerlo en cuenta, que se le hizo alguna modificación actual, entonces de pronto para el que le llame la atención, pues tenerlo en cuenta. Giovanni, cuéntame. Profe, bueno, si estoy mal, pero esa modificación fue hecha como en base también a la natación. Sí, claro. Ok. Para deportes como la natación y deportes colectivos. Es que esa profundización es uno como de las cosas en las cuales vamos a indagar, pues digamos, en la parte de mi exposición. Entonces, por eso lo tengo ahí presente. Listo, perfecto, Giovanni, excelente. Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, yo creo que todavía alcanzamos. Vamos con modelo cibernético. Tenemos ahí a dos compañeros, Andrés Steven Chaparro y Sebastián Ávila. Sí, señor profesor, ya mi compañero comparte pantalla. Adelante. Profe, buenos días, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián. Me confirman, por favor, si ya están viendo la pantalla, gracias. Sí, señor. Listo, sí, Vale. señor. Listo, buenos días, compañeros, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que todo marche de la mejor manera. A nosotros nos tocó hacer la exposición de la organización Lógicos o Modelos Cibernéticos. El grupo está conformado por Andrés Chaparro y quien les habla, Sebastián Ávila. Sebastián, tú que estás presentando, por favor, ¿puedes poner en pantalla completa la presentación? Profe, está en pantalla completa. No, pero en la de nosotros no. De pronto, ¿saben qué les recomiendo? Cuando vayan a proyectar, primero pongan la pantalla completa y luego proyectan o comparten la imagen. ¿Listo? Entonces dejo de compartir y vuelvo y lo hago. Sí, señor. Sí, señor. Deja de compartir. Dejas la presentación en pantalla completa y cuando ya esté en pantalla completa, ahí sí seleccionas compartir pantalla. Listo, sí, señor. Que si a veces eso es lo que pasa. ¿Listo? Ahora sí, Sebastián, correcto. Listo, entonces, pues como les venía diciendo, pues vamos a hablarles sobre los organigramas lógicos o modelos cibernéticos. Entonces, dale, compañero. Listo. Entonces, el modelo cibernético es la aceptación de la aplicabilidad de la teoría general de los sistemas de estructuración de un entrenamiento deportivo. Esto que implica que de una u otra forma se acepta los modelos cibernéticos aplicados pues a la elaboración de programas individuales para que estos sean pues adaptados a las necesidades reales de los deportistas. Listo, entonces uno de los mayores, o sea, el mayor referente
de este modelo es Juan Manuel García Manso en 1996 y establece un modelo regido por organigramas lógicos o cibernéticos. Se trata de una forma de entender la planificación del entrenamiento que básicamente contempla la organización de las cargas ajustadas a las necesidades reales del deportista en cada momento del proceso de entrenamiento. Consiste en plantear una forma simple y esquemática de los pasos a seguir para resolver un problema, buscando ciertos resultados específicos. Bueno, la cibernética, esta es una ciencia que estudia comparativamente los sistemas de comunicación y de regulación automática o el control de los seres vivos o en las máquinas. Bueno, esta fue fundada en 1948 por Norbert Wiener, que fue un matemático estadounidense, pues fue como lo venía diciendo, el conocido como el fundador de la cibernética, que a su vez pues acuñó el término en su libro Cibernética o el control y comunicación en animales y en máquinas. Bueno, lo que nos habla de los modelos cibernéticos es que están basados en el feedback o en la retroalimentación, donde se ocupan los procesos de transformación de un estímulo exterior en una información y de reacción del sistema mediante una respuesta, donde estos pueden aplicarse de igual forma a la biología, a las máquinas complejas como pueden ser las computadoras electrónicas, la lingüística, la economía, la teoría de la información, entre otras. Bueno, la cibernética es un término utilizado en medicina para designar la ciencia que estudia el funcionamiento de las conexiones nerviosas entre los seres vivos y más especialmente en su lógica interna. Ha sido incorporada y adaptada al entrenamiento por algunos entrenadores. Entonces acá, pues, se puede notar que, digamos, esta teoría de la cibernética no solo está presente, digamos, en el entrenamiento deportivo, sino también en muchas más áreas. Entonces, en otras áreas, digamos, como lo es la filosofía y las matemáticas, lo que hace la cibernética es en base a repeticiones, digamos, lograr como tener resultados en base de varias repeticiones. Entonces acá pues ya en el entrenamiento ya les vamos a explicar más adelante cómo es que funciona. Bueno, este modelo consiste en una asociación de bloques acentuados. Esto quiere decir que van orientados a las necesidades reales del deportista, pero sin tener en cuenta el momento de la temporada en el que pues, se hace la referencia, ya que pues estas situaciones son cambiantes y difícilmente predecibles, ya que pueden haber pues lesiones en algunos deportistas pues que se presentan en el proceso de entrenamiento, pero estas pueden ser fácilmente subsanables mediante este proceso, mediante pues este modelo de este método cibernético. Pues ya como lo decía mi compañero, que pues viene en base al funcionamiento de las conexiones nerviosas y pues especialmente en su lógica interna, ya que puede ser incorporada y adaptada pues en algunos de estos deportistas y estos entrenamientos. Acá podemos ver que tenemos otro autor que nos ayuda o que habla más sobre, o es más específico al hablar en el entrenamiento deportivo. Entonces, Cano 2010 sostiene que la aceptación de la aplicación de la teoría general de los sistemas es la estructuración del entrenamiento deportivo. Implica de una u otra forma la aceptación de los modelos cibernéticos aplicados en la elaboración de programas individuales adaptados a las necesidades reales de los deportistas. Al respecto, la cibernética es un término utilizado en la medicina para referirse a la ciencia que estudia el funcionamiento de las conexiones nerviosas en los seres vivos, especialmente su lógica interna. Ha sido incorporada y adaptada al entrenamiento deportivo por algunos entrenadores. En ese sentido, dos principios básicos de esta forma para entender la planificación de las cargas del entrenamiento deportivo. Pues la organización lógica de las cargas de trabajo, la adaptación de dichas cargas a las necesidades reales del deportista en cada momento del proceso de entrenamiento. Y pues acá vamos a describir unos pasos que
el mismo autor Cano nos está dando. Entonces, Cano describe detalladamente los pasos los pasos que se deben seguir en la implementación del modelo cibernético propuesto por García Mancio. Entonces, el conocimiento de los propuestos, de los presupuestos básicos del deporte en cuestión de caracterización del deporte. Entonces acá pues el profe sí me podría colaborar porque la verdad no entendí muy bien ese pedazo. En la parte de los presupuestos vendría siendo como los gastos e insumos que se necesitarían para, digamos, el deporte de alto rendimiento, entiéndase ya como materiales de entrenamiento y... Más allá de los materiales, Sebastián, los presupuestos básicos del deporte, fíjate Sí, que ahí pone entre paréntesis una caracterización del deporte. ajá, Entonces, cuando hablamos de esos presupuestos básicos, estamos hablando es de capacidades condicionales y capacidades determinantes. ok, Entonces, esas capacidades condicionales, cuando yo caracterizo el deporte, ¿cuáles son aquellas capacidades básicas que me dan la base de rendimiento de ese deporte en cuestión y cuáles son las que me determinan el deporte en cuestión? Entonces, cuando logramos identificar eso, podemos saber hacia dónde generar nuestro objetivo de planificación. ¿Listo? ok, listo, sí, sí. Un ejemplo para de pronto contextualizarlos mejor. En el baloncesto necesitamos una buena resistencia mixta. ¿Por qué? Porque hay Sí. desplazamientos cortos, explosivos, agilidad, saltos, pero también por la duración necesitamos un amplio desarrollo de la capacidad aeróbica, ¿cierto? Digamos por la duración de los 4 cuartos, Sí, la señor. duración total. Entonces miren cómo yo voy identificando cuáles son esos presupuestos básicos en mi deporte en cuestión y por eso debo empezar. Esto es una recomendación para todos. Debo empezar por caracterizar mi deporte. Cuando Sí, yo logro señor. identificar eso, puedo planificarlo. ¿Listo, Sebastián? ¿Más claro lo de los presupuestos? Sí, señor, muchísimas gracias porque era Vale. una duda que me tenía sonando. No, no Entonces, hay pues, problema, no hay problema. Y para eso generamos este tipo de espacios, para que podamos generar un debate. No tenemos que saberlo todo. Posiblemente, si yo tampoco subiera el contenido, listo, venga, lo revisamos y profundizamos, pero esa es la idea, ¿listo? vale, sí, señor. Vale, Entonces, adelante. gracias, profe. Entonces, determinación de parámetros de evaluación de los propuestos básicos. Entonces, pues ahí como el profe nos decía, pues evaluar y determinar cada capacidad condicional o capacidad física del deportista y pues del deporte en específico. Conocimiento del orden de aparición e importancia de los presupuestos básicos. Entonces, pues ahí mismo, pues determinar y conocer, pues va muy de la mano. Pues en nuestro deporte porque tenemos que tener una caracterización pues para tener objetivos claros, ¿cierto? Entonces, determinación de los medios de desarrollo de presupuestos básicos y la organización en función del efecto residual de las cargas. Entonces, acá pues de una otra manera yo tomé esta imagen porque me pareció como muy importante porque podemos ver que el modelo cibernético está como para deportes individuales. Entonces, podemos ver las planificaciones de modelos tradicionales y las planificaciones de modelos ya un poco más contemporáneos. Entonces, señor, no, entonces acá esta imagen me pareció muy importante porque ahí voy a partir a tomar un ejemplo que digamos en donde yo busqué hablaba mucho que digamos el ejemplo más continuo para este deporte era el tenis, que entonces digamos explicaban que como es un deporte individual, entonces digamos miraban las falencias de cada jugador, entonces si digamos ellos querían ser más efectivos en el momento del saque, entonces analizaban y miraban cómo de una u otra forma, mediante situaciones simuladores a la competencia basadas en la repetición, iban a mejorar el saque del deportista en general. Entonces siempre utilizaban como, o sea, entrenamientos específicos y situaciones específicas como, no sé, un revés, un saque, una volea, para mejorar como todas esas estadísticas que alimentan al deporte y al deportista. Bueno, por otro lado está la organización de organigramas lógicos. Esto quiere decir que un organigrama lógico pues es la forma normal de elaborar y organizar un entrenamiento. Bueno, un organigrama es básicamente una forma simple y esquemática de mostrar la lógica de un problema. En otras palabras, son los pasos a seguir para la consecuencia de los resultados prefijados. Esto pues facilitando el desarrollo
también pues la forma de operación con miras a implementar ciertas correcciones que tienen algunos deportistas. Bueno, el organigrama puede mostrar también la lógica del problema de forma muy general o también pues muy detallada, por lo que su desarrollo puede adaptarse según a las necesidades de cada problema en particular. Listo. El método cibernético en deportes de conjunto. Acá, como podemos observar, está el fútbol, el béisbol y el baloncesto. Que pues estos pueden hacerse un registro de los pases que resultaban efectivos, los tiros al arco o a la cesta que terminan en gol o en puntos. Listo, deportes individuales. Una de las formas en que podemos usar este método es en el canotaje. Es en cuántas paladas da un deportista en competencia de 1000 metros o en la competencia o en entrenamiento que se esté valorando. A partir de esto se puede determinar el desplazamiento por parada y compararla entre los mismos deportistas. Entonces ahí pues nos dan otro ejemplo, pero pues a mí me quedó un poco más claro el de tenis. Entonces vuelvo y digo, a medida, digamos, del saque, entonces ellos miran cuántos, digamos, cuántos saques necesitan, o sea, si él está sacando bien, si no está sacando bien, entonces de una u otra manera se empiezan a mirar como esas falencias y se empiezan a trabajar sobre las falencias del deportista. Entonces es importante pues tener el conocimiento de nuestro deportista y nuestro deporte pues para así sacarle un poco más de jugo a cada entrenamiento y pues que sea como un proceso más llenativo para el deportista, que lo alimente de la mejor manera. Y pues una pequeña conclusión que quisimos componer acá con el compañero fue: los modelos de entrenamiento son propuestas teóricas y solo se pueden observar su efectividad una vez aplicadas en un caso particular. La organización del entrenamiento está entonces condicionada por cómo se consideran las características del individuo, su estado de forma, las demandas de deporte, la orientación y la carga del entrenamiento, el calendario de competición y todo el entorno que lo rodea el deportista. Entonces, pues, eso fue lo que nosotros vimos, pues, la bibliografía. Y Listo, listo. profe. Ahí en la parte de la bibliografía está mal referenciada, ¿no? Sí, señor. Tener en cuenta eso, muchachos. Recuerden tener en cuenta las normas APA para referenciar bibliografía, porque ahí lo que ustedes cargaron fue el URL. Ese puede Ajá. ser el complemento como la cibergrafía. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor, profe. Bueno, aquí en este modelo cibernético ocurrieron varias cositas. Bueno, ustedes hablaron de lo de la parte de García Manso, pero yo les voy a mostrar por aquí que hay otro exponente de ese modelo. Ya lo estoy proyectando en pantalla, por favor me confirman cuando lo puedan ver. Listo, profe. Sí, señor, gracias. Listo, muy bien. Este modelo, realmente quien lo creó fue Grosser. ¿Listo? Tal vez de pronto, no está mal que hablen sobre García Manso, porque García Manso también lo nombra en su libro de planificación deportiva, pero realmente quien lo concibe es Grosser, ¿listo? En 1992, y aquí hay un pequeño mapa de las fases. Es de todos los modelos, sinceramente me parece un modelo complejo de entender, de estudiar, porque está muy aliado con el tema de la cibernética, con organigramas y demás, entonces es un poquito enredado. No estoy diciendo por ello que sea malo, por consiguiente, son maneras de aprender y quién lo quiere poner en práctica, quién lo quiere utilizar. ¿Listo? Esto sí quería aclararlo. Vale, Sin sí, señor. embargo, la información que ustedes plantean pues también es muy válida y es buena. Y tiene su fundamento también. Además, la manera como lo explicaron, creo que quedó clara la información. Bien. No sé si algún compañero tenga alguna duda o les quedó alguna inquietud para este grupo. No, profe. Bueno, muchachos, entonces, como hoy hemos recibido bastante información, la verdad es algo denso el tema de la información que hemos planteado el día de hoy.
Pues yo les propongo que dejemos, creo que hasta aquí, hasta el modelo cibernético para el día de hoy. ¿Cuál sería la idea? Que ustedes puedan hacer un repaso, puedan seguir investigando sobre esos modelos que abordamos el día de hoy. Y la próxima sesión de clase continuaríamos con los modelos. Nos faltaría, por ejemplo, el cognitivista, el largo estado de forma de Bompa, campanas estructurales de Forteza, periodización táctica, más aquellos modelos que por X o Y motivo no fueron asignados y hay personas que tienen como esa tareita, ¿no? De indagar qué otro tipo de modelos existen. Ojo con la confusión entre modelo y método, porque ahí de pronto pueden aparecer métodos, pero no son un modelo de estructura de planificación. ¿Listo? Entonces, no sé si les parece bien así. Sí, profe, no problema. Sí, profe. Sí, igual yo ya la tengo, o sea, digamos que ya está planificada así la sesión. Hoy más o menos íbamos hasta el modelo cibernético cognitivista. Dábamos el cierre, porque sé que es mucha información recibiendo el mismo día, y pues la idea tampoco es agobiarlos o cansarlos con esta temática. ¿Listo? Ahí también en la plataforma de Moodle, por favor, para que lo puedan revisar, les dejé un material complementario con algunos artículos donde pueden de pronto seguir profundizando en esta temática en la semana número 4. ¿Listo? Pero una pregunta. Señor. En caso, digamos, pues por lo menos tú que me dijiste que hiciera el resumen, ¿no puedo indagar otro modelo? Y pues... Lo que pasa es que esa tarea Jesús ya la tenían otras personas. Listo. Entonces yo sigo igual. Sí. La idea es que al final podamos realizar como ese resumen. Sí. Sin embargo, yo también les voy a dejar otro material, que son unos videos que yo ya he trabajado en otras asignaturas, en otros espacios, donde también va a ser a manera de resumen para que ustedes puedan consolidar esta información. ¿Vale? Pero eso va a ser la próxima clase. Y la próxima clase también haremos una actividad, cuando terminemos ya de abordar todos los modelos, también haremos una actividad como de comprobación, donde ustedes puedan identificar, yo les voy a dar ciertas características y ustedes puedan identificar qué modelo nos estamos refiriendo. Hay una parte de un cuestionario interactivo también, muy interesante, que también lo vamos a realizar. ¿Bien? Entonces, eso sería para semana número 5. Y recuerden que ya en 2 semanas, semana número 6, está desde el 12 de septiembre al 18, sería nuestra semana número 6, y ahí tendríamos que realizar nuestro primer corte. ¿Listo? Recuerden que obviamente va a haber un parcial teórico de primer corte, donde ¿qué va a entrar? Toda esta información que hemos visto a lo largo de las sesiones. ¿Listo? Entonces, por eso, lo importante de la información que recibimos, seguirla repasando, seguirla consolidando. Si existe algún tipo de duda, alguna inquietud, pues poderla exteriorizar en los espacios de sesión de clase. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, entonces, les deseo una feliz tarde. Digamos que el espacio no hay como una actividad para generar el día de hoy, más que un repaso. Y el próximo jueves tendríamos una actividad. Giovanni, cuéntame. No, profe, era así, me regalaba un minuto al final de la sesión, por favor. Claro que sí, sin ningún problema. Sebastián. Profe, una pregunta. ¿No podríamos, digamos, para tener toda la información, cómo subirlo al WhatsApp del grupo y pues tener todas las exposiciones? Ah, sí, claro. No hay ningún problema. Se supone que ustedes están en el grupo, pueden enviarla y pueden compartir la información. No tengo ningún inconveniente con eso. Listo, profe. Compañeros, si lo pueden hacer, ya envío la mía. Gracias. Sin embargo, recuerden que también el video de esta sesión va a quedar cargado en Moodle. También si lo quieren de pronto revisar. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Listo. Perfecto. Entonces, una feliz tarde y nos vemos la próxima sesión de clase para culminar con los modelos contemporáneos de planificación deportiva. Feliz tarde, que estén muy bien. Gracias, profe. Buenas tardes. Chao, profe, gracias. Gracias, compañeros. Buenas tardes.